Bien, eso es. Entonces, vamos por ahí, compartir el video. Em, Ahí estoy tratando de compartir el video, a lo menos el audio entiendo que funciona, ya. Y veo que está Eduardo y Lema, ¿no es cierto? Eh, Eso es... Ya, súper. Bueno, estoy tratando ahí de que se active la lucecita del video. Bueno, espero que se encuentren bien. Estamos ya con nuestra segunda sesión, ¿ya? Eso, buenas noches y Lema, y para todos los que se vayan conectando. Segunda sesión de esta sección de esta asignatura de mercado de capitales, ¿ya? Miren, hoy día es la última clase que voy a hacer con un formato en el que al comienzo voy a tener una PPT que me voy a explayar en temas generales y después vamos a tratar de ejercitar, porque ya en las últimas dos secciones pretendo tratar de hacer las cosas incluso más prácticas todavía, ¿ya? Pero me parece que en las primeras secciones es bueno porque de alguna manera hacemos como este planteamiento general, ¿no es cierto? Vamos allanando el camino para poder ir después, porque estos son ramos que uno como profe trata de hacerlos amigables, pero no hay que esconder también el nivel de complejidad que crece después con el tiempo, sobre todo cuando uno se mete en el análisis de instrumentos un poquito más sofisticados, ¿ya? Ahora, hoy día, por ejemplo, las personas que trabajan en el mundo de las inversiones cuentan con software, con herramientas que les entregan en línea los riesgos que están asumiendo, las volatilidades, los rendimientos esperados, etcétera. Pero justamente el valor agregado, aparte de manejar todos esos programas, es entender lo que está detrás. Y para eso hay que recorrer un camino que es imposible cubrirlo completamente en un bimestre o en cuatro módulos. Ya, lo que sí, obviamente con esto les van a quedar las grandes directrices de qué entendemos por mercado de capitales y los instrumentos asociados. ¿Ya? Entonces, hoy día nos correspondería, de acuerdo al módulo 2 instrumentos de renta variable, renta fija y mercados de valores. ¿Ya? Vamos a partir con esta PPT general y después vamos a ir viendo cada uno de estos temas más en profundidad, ¿ya? Sobre todo pensando que tenemos una horita y algo más de clase, ¿ya? Entonces, recapitulando, primera clase, introducción al mercado de capitales. Bueno, estuvimos revisando que el mercado de capitales es este lugar al que confluyen, ¿no es cierto?, personas que tienen un excedente de algo y otros que necesitan de ese algo, ya sea acciones, instrumentos de deuda, etcétera. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a bajar un poquito en profundidad respecto de ya ciertos instrumentos, ¿no es cierto?, que están a disposición de los integrantes del mercado de capitales. ¿Ok? Bien, vamos entonces con la presentación. Em, Miren, la primera slide ahí la voy a avanzar porque la inteligencia artificial ahí se mareó con, eso no tiene nada que ver con mercado de capitales. Eh, lo que pasa es que, claro, usualmente no sé si han visto que se muestra que parte del tema del mercado de capitales es como la independencia financiera, entonces se muestran ahí a jóvenes millennials invirtiendo, pero créanme que el mundo real está muy distante de eso. Cuando ustedes vean videos ya de personas que les dicen tengo la libertad financiera y te muestran un Lamborghini, tengan mucho cuidado con eso, porque el mundo real no es así. Lo que ocurre en la realidad es que uno asume riesgos en el mercado de capitales y poder ganar las lucas cuesta. Sí, hay toda una estrategia, uno puede hacer rentabilidades en el trading diario, pero hay que tener cuidado porque por lo mismo es que, no sé si han visto en las imágenes de Wall Street afuera, en la bolsa de Nueva York, hay un toro y un oso, ¿ya? El toro es el que te embiste cuando el mercado sube y el oso, la tendencia hacia la baja, es un animal que te abraza hacia abajo. Así que este es un mundo muy bonito de estudiar y también conlleva harto riesgo, ¿ok? De hecho, justamente la sección que acabo de terminar antes de ustedes era de gestión de riesgo financiero. Bueno, entonces, recapitulando, ¿ya? ¿Qué era el mercado de valores? Era un espacio donde se negociaban instrumentos financieros, ¿ya? ¿Cuáles? Entonces yo en vez de transar, la otra vez creo que con ustedes lo hice, ahora no lo tengo, tenía una lata de Coca-Cola, creo. No, eso lo vi con el ramo de intermediación financiera.
esto que esto me lo dejó mi mamá de regalo, un desodorante. ¿Ah? El mercado de bienes y servicios, en el mercado de bienes y servicios yo intercambio este tipo de cosas, productos reales. ¿Ah? Aquí un Bluetooth, tengo un tablet que usan mis hijos, etcétera. Similar con el mercado de valores. Ah, no tenía el video, se cayó. Bueno, les estaba mostrando en la camarita distintos productos, ¿ya? Entonces, con la misma lógica con la que nosotros analizamos el mercado de bienes y servicios, podemos tratar de entender el mercado de valores, ¿ya? ¿Qué instrumentos hay en el mercado de valores? Bueno, acciones, bonos, derivados, etcétera. Y ustedes me pueden decir, profe, perfecto, entiendo el mercado de valores, pero me siento lejano con estas definiciones de derivados, etcétera. Y ese es el desafío, con el tiempo ir profundizando en cada uno de estos instrumentos, ¿ya? Entonces, los tipos de instrumentos que vamos a estar revisando en el mercado de valores, de hecho, déjenme ver las próximas clases. Claro, tenemos hoy día renta fija variable, tenemos derivados y finalmente la última clase con nociones básicas para invertir, ¿ya? O para tomar decisión. En general, los instrumentos, ¿cuáles van a ser? Acciones. Yo creo que con esto ustedes quizás se sienten familiarizados, ¿no? Ahí está, por ejemplo, comprar acciones, lo típico que uno escucha, subió Cencosud, subió Falabella, etcétera. Lo que ocurre en el IPSA, que es nuestra bolsa local, ¿ya? Acciones, bonos, que son instrumentos de deuda. Las acciones, por definición, son instrumentos de renta variable. Los bonos son de renta fija. Ya vamos ahí después ir viendo por qué. em, los futuros, que son derivados, etcétera. Y cada uno tiene características y riesgos específicos. Al tiro voy, Oscar. La clave aquí es diversificar. Yo cuando diversifico, trato de mitigar el riesgo que siempre va a estar en mis operaciones. Bien, Oscar levantó la manito. Cuéntenos, Oscar. Profesor, buenas noches. Hola, Oscar, cuéntame. Eh, sí, ¿se acuerda que el otro día yo le había dicho que generalmente los módulos tenían cierta duración y los bimestres también? Sí, Estuve leyendo el reglamento del colegio y en el reglamento se establece, claro, que los módulos duran 2 semanas claro, y cada bimestre dura 2 meses. Y sí, un semestre está compuesto de 2 bimestres. exactamente, sí, Entonces no sé por qué el otro día me parece que usted hacía referencia que íbamos a estar listos en un mes. Y me llamaba la atención igual que la Ah, prueba, por ejemplo, del módulo uno hay fecha hasta el 22 de mayo y el trabajo individual, sí. el que corresponde ahora al módulo 2 eh, hay que entregarlo la otra semana. Claro, no, entonces probablemente si fue así, quizás cometió un error, Oscar. Guíense por lo que está cargadito en la página web. Claro, sí, probablemente me No, no, pero es apresuré, que en la página web, o sea, en la plataforma, ¿ya? el trabajo tiene fecha de entrega la otra semana, pues, y según la última prueba estaría siendo el 22 de mayo. O sea, Sí. Sí, yo creo que hace sentido. Mira, a ver, les voy a compartir pantalla. Gracias, Oscar. Todo lo que necesiten, pregunten. Mira, les voy a... a lo mejor está medio desordenado, pero este es el resumen de las clases que tengo con IPP, ¿ya? Y esto es lo que tengo con ustedes. Entonces, fíjense, ¿ya? Hoy que tenemos, a todo esto pongo los horarios acá, yo ahora estoy en España. Miren, tenemos hoy día instrumentos de renta variable, fija y mercado de valor. Luego tenemos, hoy día es 10, después la clase del em, 10 más 7 del 17 libre y volvemos al 24 más o menos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el módulo 3 instrumentos financieros derivados, y después las nociones básicas para toma de decisiones. Entonces, está bien lo que tú mencionas, Oscar, y tengo la impresión que la página web está bien configurada. ya. Profe, ¿Ya? entonces van a haber 14 días para hacer el trabajo. Porque si la Sí, otra clase es el 24. Ah, no, pero en la plataforma dice que hay que subirlo el 10 y algo así. Ahí claro, me voy a fijar. exactamente, guíense siempre por lo que diga la plataforma. Y yo entiendo que también ahí cualquier eventualidad la pueden conversar con el tutor propiamente tal, que lleva el ramo. ¿Ya? Pero si indujo a error, está bien, Oscar, que hayas preguntado, ¿ya? Las, estos son cursos como bimestrales y un poquito más, algo así, ¿no es cierto? Es decir, El 18 de abril hay que entregarlo. el 18 de abril la evaluación, ¿no es cierto? Sí. Pero
pero no el módulo, perdón, la asignatura dura algo así como 2 meses y algo, ¿no es cierto? Claro, Sí, debiera. sí, sí. Así que si en algún minuto dije mensual, probablemente a ver, ¿por qué lo debo haber dicho? No, a lo mejor como tengo 4 clases que dar, pensé que las agrupé Sí, como en pero si 4 semanas. las clases están agendadas, la última clase, ¿cuándo? El 1 de mayo. Exactamente, sí. Igual no alcanza a durar 2 meses el bimestre, pues, porque ¿qué vamos a hacer después ya terminando los módulos? Claro, lo que pasa es que piensen que está ordenado de acuerdo independiente de la clase que yo les haga, lo oficial es lo que está cargadito en la página, ¿ya? Claro, Entonces, profesor, entiendo porque, por ejemplo, nosotros nos demorábamos, generalmente se demoran 2 semanas en preparar una prueba, 2 semanas en preparar otra prueba y 2 semanas en preparar un trabajo. Uno tiene un poquito más de tiempo, ¿cierto? Pero sí, aquí, como las clases son tan seguidas, el tiempo se sí. acota, pues. No, sí, Entonces eso repercute en el rendimiento de los estudiantes, yo creo. totalmente, totalmente. Y es parte, mira, el día de mañana, Oscar, si vas a alguna entrevista de trabajo o en tu propia empresa, puedes mencionar justamente esto, que estuviste sometido a un régimen y quizás más intenso que a lo mejor el de universidades tradicionales, porque la connotación de IPP es probablemente recibir gente que trabaja y estudia. Entonces, es todo más, el nivel de presión es un poquito mayor, pero tiene su pro y su contra, porque también, por otro lado, como les he venido mencionando, es imposible abarcar en profundidad todos los temas. Entonces, vamos avanzando así como maquinita eh, y jugando con el tiempo del que disponemos. ¿Ya? Es intenso. Gracias, profesor, por escucharme. Sí, está bien, Oscar. Y todos los que necesiten, mira, esto es intenso, es así, po. Ya, por eso es que, bueno, ahí yo no me puedo meter, pero el tema de las facilidades, de las pruebas, cualquier cosa yo creo que siempre está el espacio abierto para conversarlo con el tutor. ¿Ya? Súper bien. Eso pues, bien, lo que necesiten, ahí me levantan la manito, ¿ya? Bien, bien. Volvamos entonces, volvamos con la presentación, ¿ya? Entonces estábamos hablando de los tipos de instrumentos financieros, ¿ya? Acá hay un mundo, si quieren me pueden escribir incluso al correo, les puedo mandar más información, pero estos son, así como les que tengo, lamentablemente, tuve que reiniciar el computador y ahora no me toma el video, pero lo que les mencionaba, está el mercado de bienes y servicios y una lógica similar para el mercado de el dinero, de los servicios financieros, donde tenemos de todos los colores. ¿Ah? Hasta facturas se transan, se los voy a dejar anotado acá en el chat, en una intermediario que se llama bolsa de productos. Y esto tiene que ver con el mundo del factoring. ¿Ya? No voy a entrar más en detalle, pero en el fondo les quiero decir que los instrumentos financieros son múltiples. ¿Ya? Hay para todos los colores y para todos los gustos. ¿Ok? El tema aquí, lo que se busca con esto como estrategia es diversificar. ¿Ok? Bueno, mercado de valores. Ya entrando un poquito más en detalle, miren acá al ladito, este es claramente un mercado asiático. Ya creo que es japonés porque arriba dice Mitachi, Tokiwa. Bueno, el mercado de valores, ya yendo más en profundidad, opera a través de bolsas y mercados OTC. ¿Ya? ¿Qué es esto? Son más definiciones, son formas a través de las cuales el mercado de valores opera. OTC significa over the counter, que significa que son, no sé si llamarlos intermediarios, pero eh, tienen una función como intermediaria y están conectadas con los oferentes y los demandantes y también con el mercado propiamente tal. Pero es en el fondo una plataforma adicional a la que yo tengo acceso para poder invertir. Cuando escuchen OTC, esto literalmente significa over the counter, ¿ya? Y tiene que ver son como intermediarios de los intermediarios, eso es, ¿ya? Yo no sé si han escuchado, se los voy a dejar anotadito acá, esta otra palabra, los famosos brokers, en particular en el mercado de capitales tiene que ver con eso, son intermediarios. Y cada uno de estos brokers va generando una comisión en el camino, una pasadita. O sea, yo por asesorarte o por transar tu producto te cobro, no sé, por un 1%. Después viene otro intermediario y cobra otra tajada, y ese es el negocio, el de las comisiones financieras, finalmente. ¿Ya? Por eso acá, como dice la presentación, acá la clave es entender esto de la intermediación financiera, que es súper importante porque vamos a suponer que, por ejemplo, yo hoy día quiero comprar una acción de la TAM, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿A dónde acudo? ¿Voy a ir físicamente a la bolsa que está en el centro? No, para eso me pongo en contacto con Banchile, por decirles algo, o con mi ejecutivo. Ellos son intermediarios, ¿ya?
y eventualmente entonces podrían operar a través de las bolsas o los mercados OTC. Depende por lo que yo quiera trabajar. Es en el fondo las distintas estructuras del mercado de valores. ¿Ya? Vamos a encontrar acá un concepto. Recuerden, es solo la parte introductoria, después vamos a hacer ejercicios prácticos. ¿Ya? Tenemos acá el mundo del análisis fundamental. ¿Qué es el análisis fundamental? ¿Ya? Es tratar de establecer proyecciones respecto de lo que ocurre en la economía y cómo eso me afectaría el precio de mis activos financieros. ¿Ya? Hay dos grandes tipos de análisis en el mundo de las inversiones. Se los voy a dejar acá anotadito. Bueno, en finanzas hay muchos tipos de análisis, análisis financiero, de crédito, incluso operacional. Pero en las inversiones vamos a encontrar el análisis técnico y el análisis financiero. Y de hecho, ustedes pueden encontrar videos ahí en YouTube del debate. ¿Cuál es mejor? La verdad es que los dos son complementarios, ¿ya? Perdón, no es análisis financiero, es análisis fundamental. El análisis fundamental, que es el que estamos viendo ahora, es el que, por ejemplo, te dice, oye, hay una guerra entre Rusia y Ucrania, va a subir el precio de los commodities, el precio del petróleo, etcétera. O se acercan las elecciones de Estados Unidos, va a haber volatilidad, puede que el tipo de cambio suba. Ese es como un análisis fundamental. En cambio, el técnico es el que te analiza bases de datos históricas, estadísticas, y te va estableciendo parámetros y tendencias. Como se pueden dar cuenta, ambos son complementarios. ¿Ya? ¿Cuál es la clave acá y por qué lo puse en la PPT? Esto claramente tiene que ver con el mundo de... Uy, perdón. Tengo... disculpen, un poquito de alergia. Lo que pasa es que acá en Sevilla, yo les comenté que estaba en Sevilla, hay mucho, eh, no son plátanos orientales, pero son arbolitos con naranja. Eh, Ahora hay un clima bastante agradable, pero para los alérgicos es problemático. Bueno, esto claramente tiene que ver con los instrumentos de renta variable y de renta fija, porque son las herramientas que tengo para poder predecir, para poder tomar decisiones. ¿Ya? Eso, salud, gracias, gracias. Bien, ya es poquito tiempo, yo sé que es mucho tema, así que tranquilos, vayan tomando apunte, pantallazo, vamos tratando de avanzar, ¿ya? Entonces les dije, análisis fundamental versus análisis técnico. Ven acá al ladito el celular que aparece. Estas son, se le llaman candlesticks, creo, o candlesticks, depende cómo se quiera pronunciar, pero estas son velas. Estas son, en el fondo, son indicadores de tendencia. Y se dan cuenta que ahí sale la palabrita sell, eso en inglés dice vende. Yo no sé cuántos de ustedes se habrán vertido en el mundo de las criptomonedas o de las inversiones, pero esto es el análisis técnico. ¿Ya? Son gráficos de tendencia que te dicen, oye, en este momento compra o en este momento vende. ¿Y en base a qué? Bueno, a que la probabilidad me dice que ahora está ocurriendo que, por ejemplo, están todos comprando porque se especula que el valor del activo puede subir en el tiempo. ¿Ya? A eso apunta el análisis técnico. ¿Ok? ¿Cuál es el concepto intrínseco que va a estar detrás siempre del mercado de capitales? Los riesgos y la volatilidad. Obviamente, lo que más me importa es la rentabilidad. ¿Cuánto puedo ganar? Pero siempre va a haber asociado un riesgo, una volatilidad. ¿Ya? Si no hay riesgo, no hay posible ganancia, la verdad. Yo siempre voy a estar tomando un riesgo. El tema es cuánto quiero asumir de ese riesgo. ¿Cuál es mi aversión al riesgo? ¿Ya? Y de hecho existen distintos tipos de riesgo, el de mercado, crédito y liquidez. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con cuánto me desviaría yo de un promedio, una volatilidad. ¿Ya? Para lo anterior, entonces, van a existir, obviamente, instituciones, entidades regulatorias que supervisan que el nivel de riesgo, el nivel de temperatura de las operaciones en un mercado estén más o menos controlados y atenuados para perpetuar la estabilidad del sistema financiero. Súper, súper importante, ¿ya? Porque, sin ir más lejos, recuerden la crisis financiera del 2008 cuando empieza este tema de la incertidumbre y el efecto dominó, pueden ocurrir grandes crisis económicas.
Así que mantener la estabilidad es algo muy, muy importante. ¿Ya? Bien, dejemos la presentación hasta acá en honor al tiempo. Después vienen otros temas de innovación financiera, el famoso mundo de la fintech, etcétera. Y vámonos con eh, un videito que quiero que revisemos, que va a reafirmar lo que hemos estado conversando. Entonces, déjenme abrir aquí en YouTube. Eh, Vamos a cerrar esto. Bien. Mientras tanto, estoy abriendo acá el video y vamos a revisar un videito cortito que se llama, eh, bueno, ahí está cargando renta fija y renta variable. ¿Ya? El video es cortito y está hecho por un español. Los españoles hablan más rápido que los chilenos, muchas veces. Así que traten de seguirlo y después volvemos y comentamos. ¿Ya? Acá está el videito, renta fija versus renta variable. Vamos entonces. Cuando se habla de las inversiones, que se pueden hacer en diferentes activos financieros, es muy importante diferenciar entre inversiones en renta fija y en renta variable. La renta fija se refiere a aquellas inversiones en activos financieros o valores en los que el inversor recibe unos intereses que son conocidos de antemano, por lo que el inversor puede saber cuánta rentabilidad puede generar con esa inversión antes de acometerla. Hay que decir que estos intereses pueden ser explícitos o implícitos. Los activos de renta fija con interés explícito son aquellos en los que el interés queda determinado expresamente y normalmente se generan de manera periódica, como por ejemplo los bonos del Estado. Por otra parte, los activos de renta fija con interés implícito son aquellos en los que el interés viene determinado por la diferencia entre la cantidad que se recibe en la fecha de expiración y el precio al que se compra el activo, como por ejemplo los pagares de empresa. Además, la renta fija se puede dividir en renta fija pública, donde se englobaría aquellos productos financieros que emite el sector público para financiarse, como los bonos del Estado o las letras del Tesoro, y en renta fija privada, que serían aquellos activos que emiten las empresas, como por ejemplo los pagarés o las obligaciones emitidas por empresas. Ya, aquí yo no sé si para alguno de ustedes esto es literalmente chino o no, pero en concreto, ya, la renta fija es todo lo que me entrega un retorno más o menos seguro, pero obviamente también hay eh, un menor retorno esperado, porque el riesgo es menor. Típico ejemplo, depósito a plazo de un banco, ¿ya? Pero obviamente esto puede ser mucho más complejo. Y cuando hablemos de bonos, son instrumentos de deuda que emiten las compañías, los países, etcétera, ¿ya? Para financiarse. Entonces se habla de que son de renta fija o de bajo riesgo, porque se supone que, por ejemplo, un Falabella o un Estado de Chile o un gobierno de Estados Unidos debieran pagarte el crédito que tú les prestes. Este crédito se llama emitir un bono. Por eso pertenecen al mundo de la renta fija. Y es bien entretenido y es un mercado bien dinámico porque pagan hartos intereses. Aparte que pagan cupones, te pagan cupones con intereses en el tiempo, te pagan, bueno, en el fondo te devuelven todo el valor nominal junto con cupones con interés. Entonces es un mercado de deuda bien atractivo. ¿Ya? Por eso aquí la persona hace la distinción entre renta fija pública y privada, pero eso es renta fija. Cuando les pregunten, ¿ya? Es todo lo que tiene que ver con un retorno un poquito más seguro, ¿ya? Por eso se llama fijo, pero también el retorno es más chiquito, porque tomé menos riesgo. Esa es la clave, ¿ya? Sigamos con el videito. Por otra parte, la renta variable es el tipo de inversión en la que el inversor no conoce la rentabilidad que puede generar, ya que ésta puede variar según cómo vayan las cosas que afectan a la inversión. El ejemplo más famoso de renta variable son las acciones de las empresas. En este caso, la rentabilidad viene generada mediante la revalorización de la acción y mediante el pago de dividendos. Hay que ver que en este caso, la rentabilidad no viene asegurada,
ya que no se puede saber con seguridad cuánto subirá el precio de la acción o si bajará, lo que haría que se perdiera dinero. Además, el reparto de dividendos es algo que depende de cómo vaya la empresa y del beneficio que gane, por lo que es algo que también es variable. Por tanto, la diferencia que hay entre la renta fija y la renta variable, aparte de que en la renta fija el rendimiento de la inversión es conocida y en la renta variable no, es que en la renta fija el dinero invertido se recupera en la fecha de vencimiento y en la renta variable lo que sucede es que el dinero que inviertes lo puedes perder. Es por esto por lo que las inversiones en renta variable son más arriesgadas que las inversiones en renta fija, lo que hace que invertir en renta variable sea más rentable que invertir en renta fija. En próximos vídeos profundizaremos más sobre las ventajas y desventajas de invertir en renta fija y en renta variable. Bueno, y esto es el resumen prácticamente de la clase de hoy. Ya se saltó, se fue rápido al mundo de la renta variable, pero eso es un rendimiento más volátil, puede ser mayor, pero también asumo entonces más riesgo, más rentabilidad. ¿Ya? Bien, entonces, dado eso, vámonos ahora a un Word que tengo preparadito con algunas preguntas que me gustaría sobre las cuales pudiéramos reflexionar. ¿Ya? La primera, ¿cuáles creen que son las principales razones por las cuales alguien elegiría invertir en renta fija en lugar de renta variable? ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver con el perfil de riesgo. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando ahora que tengo hijos, es más complicado, pero hubo un minuto con mi señora que tuvimos capacidad de ahorro. Entonces tomábamos depósitos a plazo o fondos mutuos de bajo riesgo, que les llaman a veces también, se los voy a dejar acá anotadito, los money market, ¿ya? Instrumentos de no tanta rentabilidad, pero con alta liquidez. Bueno, mi perfil, yo reconozco, no estoy, hubo un tiempo en que quizás hubiera estado dispuesto a asumir más riesgo, pero hoy en día estoy más conservador. De eso depende en qué yo voy a invertir, de mi perfil de riesgo, ¿ya? Entonces, en general, los consultores te hacen todo un diagnóstico, un escáner, te hacen un cuestionario, te preguntan cuánto estás dispuesto a invertir, cuál es tu nivel de riesgo, y en base a eso te dan una categoría para ellos también tomar el resguardo. Si el día de mañana inviertes y pierdes plata, ellos también te dicen, bueno, pero este fue tu perfil y tú lo firmaste, tú asumiste que también podías perder plata en el fondo, ¿ya? Considerando los riesgos asociados tanto a la renta fija como a la variable, porque en la renta fija también hay riesgo. Lo que pasa es que es un poquito más chico, pero siempre hay riesgo, ¿ya? Bueno, considerando entonces ambos riesgos, ¿cómo podrían los inversionistas gestionar y mitigar estos riesgos? ¿Ya? Y aquí la palabra clave es la diversificación. Entonces, en general, si ustedes acuden, bueno, se trata de diversificar, pero entender también, no meterme en cualquier cosa, pero en general, si ustedes van donde un buen analista, les debieran proponer mitigar, disminuir los riesgos, o sea, diversificar. Un portafolio, que lo voy a dejar anotadito acá, balancear, ¿ya? De eso se trata, de diversificar. ¿Cuáles son algunas de las tendencias actuales en los mercados financieros? ¿Ya? Bueno, yo lo que les diría es que hoy día está muy democratizado primero acceder a las plataformas, cosa con la que hay que tener cuidado, y están muy de moda el tema de las criptomonedas, tema con el que yo creo que la verdad es que nadie entiende muy bien lo que está pasando, si bien está siendo muy atractivo, es algo descentralizado y puede generar de repente buenas utilidades, pero las criptomonedas no tienen un banco central de respaldo. Entonces, yo lo veo todavía como algo que está todo en estudio. ¿Cuál es realmente el alcance que esto puede tener? ¿Ya? Así que las fintech ahí involucradas. Bueno, Ilema nos dice, diversificar sería... Ah, Ilema, parece que te tuve no sé si en el ramo anterior, me suena haber visto tu nombre. Bueno, Ilema nos comenta, diversificar sería que tuviéramos en varias partes la inversión. Sí, bien, Ilema. Pregunten nomás, ¿ya? Exactamente, Ilema. Eso es. Los huevitos en distintas canastas. Es la típica como jerga en la que también uno lo define, ¿ya? Em, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar de esto en concreto? Em, Mire, vamos a suponer que em, es que en general siempre el ejemplo más claro es el de las inversiones. Bueno, em, vamos a suponer que ustedes tuvieran 50 millones de pesos, ya da lo mismo de dónde, una herencia, lo que sea, para invertir. Obviamente, si ustedes ponen todo, apuestan todo a una acción, eh, van a depender mucho.
de esa acción. Entonces, hace lógica y se demuestra matemáticamente que es más conveniente diversificar. Es poner los huevos en distintas canastas, o sea, dividir en varias partes las inversiones. Y todo esto se mete en un modelo, uno lo puede parametrizar. Y cada uno de los integrantes de este portafolio va a tener un riesgo asociado, un retorno, y después yo tendré que calcular entonces cuál es el que más me conviene, la combinación que más me conviene. ¿Ya? Uno puede resolver esto con, por ejemplo, el método Solver en un Excel, que en el fondo, se lo estoy anotando ahí, vamos a suponer que saco información del Yahoo Finance, ¿ya? De tres acciones, incluso de afuera, ya la Apple, Microsoft y Nvidia, que está súper de moda hoy día con los chips de inteligencia artificial, ahí se los anote. Entonces uno le dice al Excel, ya mira, este es el retorno esperado en base a la historia y esta es la volatilidad. Ármame, por favor, un modelito en el que yo, ¿cuál es la idea? Maximizar retorno, obviamente, y minimizar el riesgo, ¿no es cierto? Retorno positivo, el riesgo algo negativo. Entonces ahí, y uno al solver le pone ciertos parámetros, por ejemplo, que la distribución, por ejemplo, del portafolio no puede ser negativa. Bueno, en realidad sí podría en teoría si yo me apalanco, pero ese es otro mundo. ¿Ah? Yo tengo que ponerle ciertos parámetros, que por ejemplo, la suma de la distribución no puede ser mayor a 100%, bueno, y ese tipo de cosas. Y entonces el Excel, el Solver, me entrega una alternativa óptima y que puede ir cambiando todos los días, porque además el retorno esperado, si yo lo calculo en base a algo histórico, ¿no es cierto? Todos los días va cambiando. Miren, yo quizás en el corto plazo le estoy transmitiendo mucha jerga financiera, así que recuerden que esto es complementario a todo lo que está, porque lo que está en la página web no habla. Esa es la gracia de que me tengan a mí ahora como profe, que yo les puedo comentar, pero para que no se abrumen, que lo importante es que lo que les van a preguntar en las pruebas tiene que ver con lo que está cargado en el módulo. ¿Ya? Bien, bien. Entonces, bueno, eso fue un poquito para responder la pregunta de Ilema. Efectivamente, diversificar es distribuir. ¿Ya? Bien. Entonces tengo una infografía que quiero que revisemos hacia modo resumen y después nos vamos a ir a algunos ejercicios del Excel. ¿Ya? Voy a cerrar por acá y vamos a compartir la infografía. Que es un proceso que hice resumen, ¿ya? Em, Este es como el resumen de entonces lo que debiéramos entender por renta fija y variable. ¿Ya? En la renta fija yo tengo un retorno más predecible y fijo, y en la variable algo más volátil. ¿Ok? Em, entonces, de la mano de eso, ¿esto cómo funciona? Yo tengo un conocimiento previo del retorno, por ejemplo, un depósito a plazo. Yo sé que va a rentar poquito, pero sé cuánto va a rentar. En cambio, con el mundo de las acciones no tengo idea. Va a depender del mercado. Sé más o menos que en un promedio algo deberá rentar. ¿Ya? Los riesgos, entonces, acá en el riesgo de renta fija está más bien concentrado en lo que es el riesgo del emisor, el riesgo de liquidez y de tasas de interés. En cambio, en la renta variable, yo puedo tener el riesgo de pérdida total o parcial de la inversión, pero con una volatilidad mucho más acentuada. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? Claramente, si ustedes son un perfil conservador, renta fija es a donde debieran ir. Y si tienen mayor predisposición a la aventura y a la especulación, podrían experimentar parte de lo que me preguntaba ahí eh, la Ilema. Yo podría diversificar, meter un 30% de la platita en renta variable y un 70% en renta fija, ¿no es cierto? Ahí diversifique. Entonces lo bueno es que si pierdo, no pierdo tanto, pero si gano, bueno, bienvenido, gané algo adicional, ¿no es cierto? Ahí tendrán ustedes que ver. Y los ejemplos típicos ya de renta fija, los bonos, lo que mencionaba, que son instrumentos de deuda, depósitos a plazo del banco, etc. Y en la renta variable, por definición, las acciones, los fondos mutuos, etc. ¿Ya? Bien, entonces voy a cerrar por acá y vámonos al Excel. Si les parece, vamos a soltar un poquito la mano para ver cómo podemos
practicar con estos instrumentos. Entonces voy a abrir aquí y vamos a compartir. Word. Creo que es este, ¿no? No, esta es la clase. El Excel está abierto. Este creo que debería ser el Excel, ¿no? 10 del 4. Acá está. Bien, acá está el videito. Vamos con ejercicios, ¿ya? Ejercicios para soltar la manito. Vamos con el primero que les cuento que en la clase anterior estaba haciendo la clase y que el computador se puso a actualizar el Windows. Estábamos en lo Se mejor de la... apagó. De Estaba hecho, contigo, ¿no quedamos es cierto? Sí, yo soy Dayana. Sí, pues sí. Me dio una lata porque siento que hay que tener cuidado porque dicen que los estudiantes tienen 25 minutos de concentración. Bueno, yo no sé si eso es tan así porque en, No, son 40 minutos, de hecho, que la persona mantiene una concentración al 100, 40 sí, minutos. claro, ¿no? Y yo tengo clases los días viernes, tengo de 4 a 9, imagínense, en mi especialización. Entonces, claro, ahí ya te exprimen. Pero hay que tener cuidado en el pregrado, el proceso. Por eso te pido disculpas de nuevo porque me dio mucha lata porque sentía que los tenía captados con la atención y jugar con eso no es, no es triste. Pero No, los bueno, compañeros quedaron preguntando así, oh, ¿qué pasó? Se fue el sí, pues, profesor. sí. Ni modo. Bueno, ahí les mandé el correíto también para que después me escriban y les mando el Excel, ¿ya? Ya, gracias, profesor. Eso, ya, súper. Vamos con el primer problema, ¿ya? Entonces, análisis de rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad? Es retorno, esperanza, promedio. ¿Cuánto podría ganar? ¿Ya? Es lo que todos queremos en la vida. A todos le pedimos un retorno, incluso al matrimonio. Yo doy, me uno a alguien y espero ser feliz con esa persona y cumplir objetivos, ¿ya? Sí, después mándenme lo que les quiero pedir por temas de... eh, eh, yo podría mandar un mensaje es que no sé si estoy autorizado a escribir a través de la plataforma. Entonces, cualquier cosa, mándenme un correíto. Se los voy a, como lo hice en la clase anterior, se los voy a volver dejado, se los voy a anotar acá y especifíquenme por si acaso. Profe, soy su estudiante de tal ramo. Mándenme si nos pueden mandar el Excel de la última clase, ¿ya? Entonces, por si acaso acá eso es. Bien, aquí está el correo. Súper. Vamos entonces. Primer ejercicio, retorno, ¿ya? Pregunta. Se te proporcionan dos inversiones, ¿ya? Vamos a ir desde ya anotando. Renta fija con un rendimiento del 5% anual, ¿ya? Siempre hay el apellido importante, si es anual, mensual. Y, eh, bueno, renta fija o bono, ¿ya? Va a ser indiferente. Y una acción, que ya sabemos que es más volátil, de una empresa, entonces aquí le vamos a poner, y voy a jugar un poco con las siglas, ¿ah? Para que también se vayan soltando con eso. Renta variable. La acción ha promediado un 10% anual. Rentó más, porque probablemente también hay mayor riesgo asociado. ¿Ya? Y ese retorno fue anual durante los últimos 5 años. Ok. ¿Cuál ha sido la rentabilidad real de cada inversión después de impuestos? Ahí se complejiza suponiendo una tasa de impuestos sobre ganancias del 15. Bueno, ese tema del impuesto hasta lo podríamos sacar de la ecuación, pero lo vamos a resolver. ¿Ya? Y por último, entonces, la tax, que se dice en inglés, hay una canción de los Beatles que se llama Taxman, el recaudador de impuestos. Y este tema siempre va a ser la polémica en todos los países. ¿Ah? Porque la clase media está súper apretada y que más encima te digan que van a subir los impuestos, cuando sabemos que los impuestos los terminamos pagando todos, es polémico, po. Es polémico. Uno quiere bienestar social, pero duele que te toquen los bolsillos, po. Y al final sabemos que eso afecta a la economía. Bueno, pero no me voy a meter en esos temas más de análisis macroeconómico. Entonces, esta es la juguera, este es el modelo, y veamos cómo lo vamos a resolver. ¿Ya? Vamos paso por paso. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, lo primero, la renta fija, el bono, el rendimiento, todo esto antes de impuestos va a ser del 5%. Súper. Luego, digo que el impuesto sobre la ganancia de capital
va a ser de, eh, y como está todo parametrizado, puedo calcularlo. Eh, vamos, incluso lo podemos hacer acá al ladito. Ponemos acá, lo mismo que está acá redactado, lo vamos a poner acá. Voy a poner acá abajo tax y va a ser para cada instrumento, bueno, sobre el 5% que gané, ¿no es cierto? Aplico un 15% y eso me da 75%, 0,75. Si ustedes me preguntan, profe, ¿de dónde sacó esa fórmula? Lo que ocurre es que em, yo voy a sacar impuestos respecto de una utilidad, ¿no es cierto? Y lo que me está aportando, porque yo puedo tener utilidades por muchos ítems. En particular, acá yo estoy calculando el porcentaje de utilidad que me aporta la renta fija. Entonces, a ese porcentaje de utilidad yo le calculo el impuesto, la tajada de la torta que se lleva el Estado en el fondo. ¿Ok? 0,75%. ¿Ya? Tasa de impuesto por el retorno. Bien. Y después digo rendimientos después de impuestos. Bueno, claro, es como lo podría haber hecho como atajo al comienzo, pero aquí lo hice a mano. eh, pero en el fondo va a ser el 5 menos el 0,75. Y eso es lo que efectivamente, que es lo que está acá, ¿no es cierto? Me aportó la renta fija, dado que tuve que pagar impuestos. Disculpe, profesor, ¿qué era el Sí, tax? Perdón. sí, tax impuesto. En inglés se dice impuesto. ¿Ya? Pongámoslo en, pongámoslo en español, no hay problema. Ah, disculpe. Sí, está bien. Entonces, fíjate, pues acá dice impuesto 15%, ¿ya? Eso es Eh, sí, lo que se paga. exactamente. Y de hecho, Ya. es más, ustedes saben, hoy día en Chile la tasa está arriba del 27%, creo. Lo que pasa es que hay que ver los impuestos a las utilidades de los instrumentos financieros, que puede que sea distinto, ¿ya? Bueno, ese es todo el mundo tributario. Ya, vamos con la renta variable. Rendimiento antes de impuestos, 10%. Lo tengo acá, súper. Ahora puedo copiar y pegar la fórmula, si la dejo indexada acá, y digo, bueno, y después de impuestos, ¿qué pasó? Perdón, el impuesto que se me va a cobrar sobre ese 10%, ¿ya? Va a ser la tasa de impuestos por ese rendimiento. Y por lo tanto, el rendimiento final después de impuestos, que era la pregunta, ¿ya? Va a ser el 10% menos lo que pagué en impuestos. Eso es, 8,5, ¿ya? ¿Sigue siendo más atractivo el mundo de la renta variable? Obvio, ¿ya? Excepto que ahora le agregué el mundo de los impuestos, ¿ya? Esto fue un poquito para ejemplificar. eh, lo que pasa es que a esto se le llama la rentabilidad real, ¿ah? Que es lo que está acá abajito. Efectivamente, lo que me retornó algo después de impuestos. O sea, a todo el mundo del mercado de capitales, además, le tengo que considerar el mundo de los impuestos. ¿Ya? Pero no es un ejercicio tan complicado. La verdad es que lo único que hice fue comprobar que incluso después de impuestos, porque fue el mismo efecto para ambos, en términos del porcentaje, eh, sigue siendo atractiva la renta variable, obviamente subiendo más riesgo. ¿Ya? Vamos con el ejercicio 2, evaluar riesgo. Dice, se te proporcionan dos bonos. ¿Qué eran los bonos? Renta fija, instrumentos de deuda menos volátil. ¿Ya? Tengo dos bonos de diferentes emisores con estas características. El bono A, generalmente la letra del bono implica una mejor categoría crediticia. El bono A tiene un rendimiento del 4% con una calificación crediticia de, eh, no sé si acá es tan relevante para el cálculo, pero lo vamos a poner, obviamente. A, o sea, una calificación crediticia súper buena. ¿Ya? Y el B, bono B, dice rendimiento del 6% con una calificación de B, doble B. Les explico esto. ¿Por qué ocurre esto? Porque el doble B es una clasificación, una categoría más de menor rango. Por lo tanto, el bono debiera pagar más porque tiene más riesgo. ¿Se entiende? Las clasificaciones de los riesgos tienen que ver con eso. Parto desde triple A y después bajo a doble A, triple B, doble B, así.
¿ya? Entonces, a menor calificación crediticia, el bono tiene que pagar más, tiene que rendir más porque hay mayor riesgo, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el rendimiento real ajustado por riesgo de cada bono considerando la calificación crediticia? ¿Ya? Entonces, leamos aquí la explicación. Dice, el rendimiento del bono A es del 4%. ¿4% de qué? Bueno, del monto de la deuda. ¿Ok? La calificación crediticia es triple A, lo que implica un menor riesgo de incumplimiento, o sea, es un bono de mejor calidad. ¿Han escuchado esta frase, los bonos basura? Lamentablemente, lo digo porque si es que alguno de ustedes es argentino, a veces se categorizaban a los bonos de Argentina como bonos basura. ¿En qué sentido? Que había un riesgo de default, un riesgo de impago, ¿ya? Pero Chile le hace la collera. Chile ha tenido harto historial también de default. Bueno, calificación crediticia triple A para el bono A y el rendimiento real ajustado por riesgo puede considerarse cercano al rendimiento del 4. Aquí no hay mucho cálculo que hacer, es simplemente plantear el ejercicio y entenderlo, ¿ya? De hecho, voy a copiar esto acá abajito. Vámonos con el B. Dice, el bono B, el rendimiento que ofrece es del 6% porque tiene una calificación crediticia menor. Entonces, esto implica que se asume un mayor riesgo y por lo tanto el bono tiene que pagar más. Al mercado le tiene que pagar más. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si esto fuera del mundo real, ¿ya? Eh, les pregunto, les pregunto, aun cuando fuera del Estado, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo concreto les puedo dar? Em, Vamos a pensar en, ya, este ejemplo es bien latero, pero quizás sirve. Vamos a suponer que Huachipato, ¿ya? La siderúrgica Huachipato emitió bonos. Obviamente con la situación del día, que bueno, ya está catapultada, pero a lo mejor este ruido venía de antes, tenía un riesgo muy grande, por lo tanto tenía que pagar mucho por esa deuda, para que alguien le prestara, ¿no es cierto? Porque asumía más riesgo. Esa es un poco la lógica, versus un Cencosud o un Falabella, que pareciera que sería una industria más consolidada, ¿ya? Entonces aquí el tema es que siempre debiera estar de la manito del retorno del bono, el tema de la calificación crediticia, que se lo voy a poner acá en azulito, ¿ya? Bien. Por último, el último ejercicio, diversificación y volatilidad. Lo voy a dejar anotado acá y tenemos acá. Bien. Dice, un inversor está considerando entre invertir en un bono de una empresa y acciones, ¿ya? Entonces vamos a tener el mundo de los bonos y de las acciones. ¿Ok? Ya. Luego dice, el bono ofrece un rendimiento esperado del 4, vamos anotando a tiro, y con una desviación estándar. Entonces vamos a agruparlo acá del 2%. Y vamos a tratar de definir qué significa esto. Entonces este es el retorno y este es el riesgo. Siempre se va a hablar en términos porcentuales, ¿ya? 2%. Entonces el bono tiene un retorno del 4 y un riesgo del 2. ¿Ok? O sea, el retorno esperado sería mayor. ¿Qué pasa con las acciones? ¿Qué debiéramos esperar? Bueno, las acciones ofrecen un rendimiento del 8, si hace sentido, un rendimiento mayor. ¿Por qué? Porque probablemente, y aquí me lo dan, me entrega un riesgo del 10%, ya una desviación estándar del 10. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la importancia de la diversificación en este escenario? Esta es la pregunta. ¿Ya? Y vamos a poner aquí la respuesta. Eh, Acá. La diversificación, uy, espera, acá, y esto significa que, ya. La diversificación se vuelve crucial para reducir el riesgo. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo pongo toda mi plata en acciones, tengo un mayor retorno, pero estoy arriesgando un 10%. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que tengo 50 millones para invertir. Lo pongo acá.
Bueno, habíamos hecho ya un cálculo. eh, Ciencia contabilidad. No, este cálculo creo que, ¿no es cierto? ¿Cuál era tu nombre? No con Oscar, con Ilema, creo que lo habíamos visto en el ejercicio anterior, pero bueno, sí, porque fue la gestión de riesgo. Ya, acompáñenme en esto. No les pido que lo asimilen completamente, pero síganme en el pensamiento. Si yo invierto 50 millones y digo que tengo una volatilidad de, por ejemplo, un 2%, vamos a poner, esto es lo que yo tengo para invertir. Entonces, vamos a hablar del bono, no el cantante de YouTube, por si acaso. ¿Ah? Bono, de nuevo, aquí tienen muchos conceptos que van a ir de a poco digiriendo, ¿ya? Pero en general, en la renta fija vamos a estar hablando de los bonos, ¿ya? De letras del tesoro. Bueno, bono y acción, ¿ya? Bien, entonces, de los 50 millones, yo en el bono, vamos a hablar ahora solo del riesgo, ¿ya? Yo podría, ¿cuánto estoy especulando? Los 50 millones multiplicado por el riesgo, ¿no es cierto? Podría perder el 2% de los 50 millones. Exactamente, exactamente. O sea, un milloncito, Ujú. ¿ya? En cambio, veamos qué pasa con las acciones. Va, El 10%. sí, esto es, Mucho. eh, acá el 10%, Tenemos con todos el acción, mismo número. el riesgo, ¿no es cierto? Sí, ahí está, 5 que millones. serían los ¿Verdad? 5 millones, exacto, ¿no es cierto? Claro, Ahora, pero uno piensa que puede ganar el 8%. exactamente, exactamente, Tengo que y meter el gol a la derecha del mundo. mira, eso vamos a hacer acá, porque el ejercicio estaría incompleto, salvo que yo también considere, ¿Y cómo? ¿Por qué yo tengo tres y tú? había ahí un ruido. Este es el retorno, perdón, este es el riesgo. Esto para que esté completo tengo que también considerar el retorno, ¿ya? Y ahí, bueno, viene la pregunta, ya, ¿y por cuál me inclino? ¿Mayor retorno con mayor riesgo? Bueno, eso lo puedo parametrizar en un modelo y ahí tendré que ver, puedo obtener máximos y mínimos y se arma un modelo bastante más racional. Hay una curva, hay un punto, una tangente, todo eso existe en modelos. Si lo importante es que conceptualmente entendamos qué calcula ese modelo, ¿no es cierto? Bueno, entonces el retorno del bono sería más o menos, esto es simplificando completamente, porque renta un 4%, entonces son 2 millones. Y en cambio el de la acción van a ser los 50 millones por el retorno. 4 millones. Exactamente. Entonces, fíjate acá, exactamente. Mira, ¿qué tuvimos? Tuvimos que, esto hay que analizarlo como con detalle. La acción, ¿no es cierto?, tiene un retorno mayor y también un riesgo mayor. Y diera la impresión que el riesgo, en términos nominales, es bastante mayor. De 1 millón me pasé a 5 millones. Pero claro, el retorno también lo dupliqué. Entonces, no es como, duplico el riesgo, duplico la inversión. No es tan así, no es tan lineal. Pero aquí yo tendré que ver si tomo el riesgo, porque tomando efectivamente este nivel de volatilidad podría duplicar lo que podría ganar. Por eso Sí, se habla porque de la diversificación. Sí, el riesgo es mayor, pero la ganancia es el doble, pero el riesgo es mucho mayor. claro, entonces por eso es que se habla de diversificar. ¿Ya? Bueno, aquí con esto hicimos el cálculo y finalmente veamos la explicación. La diversificación se vuelve crucial, ¿ya? Aunque las acciones tienen un rendimiento esperado más alto, también hay un mayor riesgo. Por lo tanto, aquí lo que ocurre es que si yo diversifico y yo balanceo, ¿ya? Eh, ¿Qué significa balancear? Significa distribuir, ¿ya? Yo genero un efecto amortiguador de la volatilidad, reduciendo las pérdidas totales de la cartera. Entonces, de la parte intuitiva, que obviamente esto algo hace de sentido, lo aterrizamos ahora a un modelo y empezamos de a poco, nos vamos dando cuenta que efectivamente esto se demuestra matemáticamente. ¿Ok?
Bien, ya. Yo les quiero pedir lo siguiente, les quiero pedir que los que estén interesados en este Excel, si me pueden mandar un correíto para mandárselos ahí personalizado. Y en lo Alfredo, que... un ¿Sí? segundo. Sí. Ah, dos cosas. Una, bueno, yo estaba en clases anteriores, tercer ¿Ya? año ya, o cuarto. El profe de financiera tenía la facilidad del mismo subir toda la información a anuncios. Ya. O sea, lo podía hacer Bueno, el docente en la misma clase, de hecho, todos los ejercicios y toda la información. Lo íbamos viendo él, como lo acabamos de ver contigo recién, ya. y la subíamos a anuncios y podíamos nosotros bajarla inmediatamente al Ya. archivo. Sería Hagamos así, lo lo puede. siguiente. Es muy Ya, bueno. sí, pues gracias por avisarme. Mira, voy a ver si tengo atributos. Lo que pasa es que yo había hecho clases antes en IPP en otro formato. Entonces, claro, yo tengo acceso a los módulos, pero no me había querido meter en el tema de los anuncios porque sentía que eso era parte del tutor. Voy a ver si tengo los atributos, ¿ya? Gracias por avisar. Y de todas maneras también hay lo que me quieran escribir. Miren, ahí me están mandando sus correitos, súper. Y ustedes también ahí escríbanme si pueden a este correo institucional que les mandé, ¿ya? Y ahí yo les puedo responder directamente. Pero gracias por avisar. Voy a revisarlo el permiso, ¿ya? A la plataforma. Bien, entonces, ya para ir cerrando, algunos elementos adicionales, el tema de la innovación financiera trae oportunidades y también mayores riesgos. ¿En qué sentido? De que ahora también hay muchas plataformas descentralizadas, hay que tener cuidado con cuáles yo tomo la decisión de invertir. Y en particular este tema de las criptomonedas, yo soy majadero. Miren, yo de hecho tengo hartos libros publicados de finanzas, después incluso se los puedo mandar, están en formato electrónico y distribución. Y el tema de las criptomonedas sí es fascinante, ¿ah? Em, pero yo no alcanzo a ver todavía los alcances, hasta dónde va a llegar esto, porque hay mucho de inteligencia artificial también involucrado, ¿ya? Bueno, y no solo con las criptomonedas, ¿ya? Em, bueno, para ir cerrando, del ejercicio que vimos, ¿de qué dependería el retorno y el riesgo? Hay mucho del impacto económico, ¿ah? De lo que ocurre en la macroeconomía, que son los efectos externos. Uno cuando estudia gestión de empresas, de procesos, ¿ya? Uno se enfoca respecto de lo interno, mis fortalezas y también de las amenazas y oportunidades externas. Bueno, todo esto obviamente también afecta de manera directa al mercado de capitales, ¿ya? Em, en términos de tendencias globales, lo que está ocurriendo es que, bueno, por la globalización, todo se está digitalizando, ¿ya? Y hay también algo que mencionar, se aleja un poco del tema, pero el tema de las finanzas sustentables, inversiones socialmente responsables. ¿Ah? No sé si han escuchado este tema de los bonos verdes, ¿ah? Que son bonos que reciben un premio mayor por estar considerando efectos ambientales. ¿Ok? Y finalmente, bueno, el tema de los desafíos en el mercado de capitales tiene que ver con cómo yo navego dentro de eh, los elementos como la ciberseguridad, la volatilidad geopolítica y las crisis, por ejemplo, la crisis climática también es una crisis, ¿ok? Em, entonces, bueno, ahí se pone en práctica todas las herramientas que un analista puede tener respecto de la gestión de un portafolio y también ir considerando este otro tipo de fenómenos un poco más macro. ¿Ah? Eh, por eso es que, por ejemplo, hoy día las acciones de Nvidia, se las voy a anotar acá de nuevo, creo que lo hice para la clase anterior, son, por ejemplo, las acciones de la inteligencia artificial, de los microchips, etcétera, están teniendo mucho retorno, porque consideran este tipo eh, de elementos como el anterior, de las finanzas sustentables, pueden ser súper útiles para combatir ciertas crisis como las climáticas, porque representan también la posibilidad de acceder a energías más limpias. Ahí está todo el mundo, por ejemplo, de Tesla, de SpaceX, del Elon Musk, que es un gallo que yo lo encuentro fascinante, yo lo sigo en Twitter. Yo no sé si ustedes tienen Twitter, yo hace poco me hice una cuenta y el Elon Musk te pone en vivo los cohetes que están mandando al espacio. Es muy entretenido y te saca un poco de la contingencia política, el caso fundaciones, no sé, de todo el debate que hay como más local. Bien entretenido de repente estar pendiente de temas más de frontera. Que tiene que, eso, y bueno, obviamente todo eso tiene que ver con el tema de el mundo de No sé, no me eh, sale, creo. las inversiones y, bueno, tendencias un poco más globales. ¿Ya? Alfredo, Em, ¿Sí? ¿puedo hacer una consulta? Sí, cuéntame. Cuando nos hablas de diversificación,
Bueno, nos hablaba de dos cosas que son como lo más recurrente, pero por ejemplo, ¿qué nos puedes comentar tú? Yo sé que los americanos tienen una cuestión muy común que el SP500, que ellos lo tienen como para poder invertir seguro. Y dentro de eso hay toda una bolsa de varias empresas que tú logras invertir y diversificar un poco del capital que inviertes. ¿Qué es lo que recomiendas tú como en Chile algo se puede hacer como eso? ¿Hay algo parecido? Ya, estoy notando lo que me estás comentando. Buena tu pregunta. Mira, esos son los ETFs, cuando uno invierte en fondos que replican índices, ¿ya? Por ejemplo, invertir en un SP, un Standard Poor's, que es una de los, es como el IPSA acá, pero allá hay distintas clasificaciones. Está el Nasdaq, que es el de las tecnológicas, está el Standard Poor's, eh, y bueno, y otros índices de otras bolsas. Em, el Standard Poor's que se le conoce como el SP500, claro. Mira, yo de hecho legalmente yo no podría dar consejos de invertir porque no estoy acreditado ASB, como se dice, pero a nivel de profe obviamente les puedo comentar. Yo creo que aquí la clave sería diversificar, sobre todo en estos tiempos de volatilidad. Los ETF, esto que mencionas tú de índices que replican indicadores, mejor que al revés. Instrumentos que replican índices, ¿ya? O sea, yo puedo tomar un ETF de Elipsa o de un Standard Poor's o de un Nasdaq, lo que sea, o de la bolsa de Tokio, ¿ya? Son buenos porque te invierten, es como que te arman un promedio, te replican el promedio de retorno de todo ese índice. Entonces, y se supone que en el largo plazo son instrumentos rentables. Es como lo que se habla de las AFP, que en el largo plazo rentan. El problema es el corto plazo, que la guata duele cuando uno ve la volatilidad, ¿no es cierto? Entonces, mi recomendación sería, sí, son instrumentos interesantes, pero el balanceo. Son instrumentos interesantes, pero siguen siendo de renta fija están, tienen, digamos, un riesgo acotado, pero son renta fija. Entonces, la clave siempre va a ser en tratar de diversificar un poquito en renta fija y un poquito en renta variable. Y si, claro, tu aversión al riesgo es total o grande, simplemente renta fija por un tiempo hasta que adquieras confianza, ¿ya? Pero estos instrumentos sí son interesantes. Ahí yo lo que sí les recomendaría siempre, antes de cualquier cosa, hablen con un buen analista, que puede ser su ejecutivo del banco, a lo mejor los va a derivar con alguien. Por ejemplo, yo tengo cuenta en el Banco de Chile, ya mi ejecutiva no me asesora. El que me está mandando ahí constantemente WhatsApp y cosas es el de Ban Chile, el de la corredora, que me está diciendo, me están llegando correos, pues, oye, invierte en fondos mutuos de menos riesgo, pero que entregan más que el depósito a plazo, etcétera. Entonces ahí la clave siempre va a ser también asesorarse por un analista que no esté pensando solamente en la comisión que le va a llegar, sino que te esté cuidando como cliente. Hay muchos ejemplos de gente de la tercera edad que fue, invirtió fondos mutuos, los ahorros de su vida, y en 2 días perdieron plata porque no sabían en lo que se estaban metiendo. Entonces, yo te diría que ahí también la clave es un poquito estar informado, no solamente esperar que el analista te haga la pega, claro, uno paga por eso, pero uno también, esos son los consejos de Warren Buffett, ¿ah? Tratar de entender bien, se lo puede notar acá, en qué te estás metiendo al momento de invertir. También tengo un libro publicado de los principios de Warren Buffett. Ahí les tengo harto material para compartirles. Después, cuando quieran, me pueden escribir. Ya, les quiero proponer que dejemos la clase, a ver qué hora es. Eh, yo tengo que estar aquí mirando después de el la otra fase. parte. Profe, Eh, yo le quería hacer una Ah, consulta perfecto. también. sí, cuéntenme. Tenemos el 18 que entregar un trabajo, el Ya. trabajo este, y no vamos a tener tiempo para conversarlo, ¿Estás hablando Ya. conmigo? parece. Miren, les quiero proponer lo siguiente. Si quieren, podemos hacer una clase preparatoria para el trabajo, no tengo ningún problema. Pero el problema es que tenemos la siguiente clase en 2 semanas más. Entonces, dado eso, escríbanme y a lo mejor yo los puedo ayudar un poco con algunos tips, si les parece. ¿Ya? De hecho, el trabajo yo tampoco lo corrijo, po. No sé si es de corrección automática o el tutor ahí lo corrige, pero Yo creo hasta que es el donde yo Tutor lo tutor. corre. el tutor, claro. Sí, Escríbanme y yo los puedo ayudar. Les puedo mandar algunos tips, ¿ya? Mira, podríamos haber hecho ok. la clase sobre el trabajo. Miren, quizás para los otros módulos que vienen, avísenme con tiempo y podemos hacer una clase exclusiva de preparación para el trabajo. Y sería súper bueno porque además sería práctico, así aplicado, ¿ya? Pero por ahora lo que les puedo ofrecer es que me escriban y yo los puedo ir ahí ayudando con eso. Ningún problema.
Ya, profesor, gracias. Igual me extraña, así que ahora son como una clase por módulo y antes eran 2 clases por módulo. Tipo, mira, tengo, les voy a compartir la pantallita con ustedes, ¿no es cierto? Estamos acá. Sí. Nos queda el 24, instrumentos financieros y derivados. em, y después nociones básicas para la toma de decisión. Sí, po. Y siento que es muy poco. Bueno, no es culpa suya en todo caso, pero Sí, igual es muy poco. sí, pues, tal cual. Ya, Lo que pasa Sí, es porque que ahí la primera defi- semana lo que único que se dijo fue los horarios de clase y no claro. se dio clase. Después ahora, y ahí serían las 2 semanas, ahora nos faltaría 17, Sí. que no sé Bueno, por qué no vamos a tener clase ese día. Sí, yo tampoco, desde el otro ramo tampoco tenemos clase, Sí, sí, tampoco, en ningún ramo. de ningún sí, ramo. Y la otra sí tenemos las dos semanas, que es el 24 y el otro. Entonces tenemos 2 días que perdimos, dos claro. Sí. semanas. Sí. Bueno, mire, si quieren pueden levantar el tema. Siempre es como el consuelo, pero a lo mejor el elemento positivo es Vamos a que hacer un hay, sindicato, profesor, y vamos a reclamar. Ah, claro, no, pero mire, lo que puede, véanlo de este punto de vista, a lo mejor quizás el instituto, no sé si antes lo tenían con otro formato, a lo mejor van a volver a eso, pero quizás el punto bueno es que tenemos 2 semanitas, claro, para ustedes quizás sería bueno mantener la intensidad de las clases, pero tenemos 2 semanitas como de respiro, entre comillas, en donde podemos seguir en contacto. O sea, ustedes me pueden escribir a mí y al tutor y podemos estar entregando material complementario, no hay problema. Em, bueno, miren, yo quizás voy a hablar con la... Es que yo me puse en contacto, Julieta, que es una persona que está en Argentina, me contactó para estas clases, pero quizás puedo hablar aquí también con gente local. Lo que pasa es que el IPP está, hay una parte que la está llevando un centro un grupo educacional de Argentina. Em, Tienen ahí protocolos, procesos bien buenos, la verdad, pero claro, a mí me informaron que estas son las clases. Lo que les puedo ofrecer es eso, pues, que me estén escribiendo, yo reviso constantemente ahí los correos y me puedo mantener en contacto con ustedes. ¿Ya? Eso, ya pues, sí, bueno, profesor, oye, muchas gracias. sí, un abrazo y mucho ánimo. Ya, ahí me escriben cualquier cosita y seguimos en contacto. Ya, buenas noches. Buenas Buenas noches a Ya, noches, todos. que estén buenas súper noches. bien. Chao. Ya, buenas noches, un saludo, que estén bien. Chao, saludos. Chao, chao. Ya, chao, 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 chao. Chao.